Good afternoon. Buenas tardes. We're going to continue with chapter 7. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 7. Last week we talked about the positive aspects of living in fellowship with God through confession and obedience. La semana pasada hablábamos de la cosa buena o lo positivo de la confesión de pecado para estar bien con Dios mediante la obediencia. Today we're going to look at the other side of what are the consequences for living a life of disobedience. Entonces hoy vamos a ver lo opuesto, enfatizarnos en las consecuencias de vivir una vida de desobediencia. So we have covered the material not too long ago, so we're going to just read through it and then we're going to take a look at Psalm 32. Entonces hace no mucho vimos, hicimos una lectura amplia, entonces vamos a solo ver algunos puntos y después ver en Salmo 32. Okay, so again, chapter 7, we're looking at negative consequences. Entonces, capítulo 7, donde dice consecuencias negativas. Okay, before we begin, let's pray. Freddie, you want to pray for us? A orar antes. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por el día que usted nos da hoy. Gracias por todas tus bendiciones, por ser tan bueno con nosotros. Perdónanos, porque como hijos suyos le fallamos, pecamos. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras mentes de todo mal. Y ayúdanos en este momento a comprender tu palabra, a ponerlo en práctica, Señor. Gracias por este tiempo que usted nos da para escuchar de usted. En el nombre de Jesús. Amén. All right, let's begin. Freddie. Consecuencias negativas. Si vivir correctamente la vida cristiana da como resultado recompensas positivas, entonces el no hacerlo da como resultado lo contrario. Vivir irresponsablemente ocasiona consecuencias negativas. La consecuencia negativa más evidente será la pérdida de comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Aunque el pecado tenga sus consecuencias naturales, Dios también puede disciplinar activamente a un creyente pecador. En Hebreos 12, 5 al 7 se nos exhorta a soportar el castigo de Dios como el de un Padre celestial. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una vez más, este pasaje muestra que Dios no abandona a sus hijos en el desenfreno. Él nos ama lo suficiente como para corregirnos con su disciplina. Las recompensas que podrían haberse recibido. 1 Corintios 3:15 habla de esas obras inútiles que serán quemadas, lo que representa una pérdida de esfuerzos y una pérdida de recompensas potenciales en la eternidad. Por implicación también, se entiende que los mismos pasajes que enseñan que podemos recibir recompensas, también enseñan que podemos perderlas. Podemos perder tesoros en el cielo, coronas, privilegios de gobierno, aprobación verbal y la experiencia abundante de la vida de Dios en general. También podemos perder la experiencia de esa vida abundante ahora en este mundo. Hay otros pasajes que enseñan que podemos experimentar pérdida de recompensas
y vergüenza ante el tribunal de Cristo. Es probable que Jesús no nos dé una buena confesión o testimonio si somos capaces de confesarlo delante de los demás. Si no somos capaces de confesarlo delante de los demás. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo leemos en Mateo 10, del 32 al 33. No hay nada en el contexto de este pasaje que habla de negar nuestra salvación. La negación se refiere a una buena recomendación que el Hijo hace al Padre. Otro pasaje que habla de una consecuencia negativa es 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es obviamente una exhortación para que los cristianos se mantengan vitalmente cerca de Jesús en su andar, de manera que no sean sorprendidos por su venida y sean avergonzados. El Nuevo Testamento enseña las diferentes maneras en las que Dios disciplina a los creyentes. Él puede hacerlo a través de los líderes de la iglesia que confrontan a un hombre o una mujer que peca y quizás tengan que dejar de tener comunión con esas personas si es que no se arrepienten. Ejemplos los vemos en Mateo 18, del 15 al 17 y 1 Corintios 5, del 1 al 5. A veces Dios no espera hasta que la iglesia inicie los procedimientos disciplinarios, sino que lleva a cabo la acción disciplinaria directamente. Esto parece ser cierto en el caso de Ananías y Zafira, quienes cayeron muertos cuando mintieron, y los que abusaron de la cena del Señor, que se enfermaron y murieron. Hay un pecado que lleva a la muerte física. Santiago 5:20 y 1 de Juan 5:16. Una cosa segura que aprendemos al observar las consecuencias negativas provocadas por el pecado es: al pecar perdemos algo, pero no nuestra salvación. La gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestros pecados, pero no para excusarlos. All right. We have discussed those topics before, so when we get to the end, we'll allow for questions. Bueno, todos estos puntos ya se han visto con anterioridad, entonces si al final de la clase algunas preguntas las podemos ver relacionadas a lo que acabamos de leer. All right, I would like you to open to Psalm 32. Entonces, por favor, miremos en el Salmo 32. This is a psalm which we believe was written by David. Este es un salmo que creemos que fue escrito por David. You know the story of David. He committed a great sin. Conocemos la historia del rey David, cometió unos grandes pecados. Both adultery and murder. Unos porque fue adulterio y fue asesinato también. Most people believe that Psalm 51 deals directly with that issue of murder and adultery. La mayoría de la gente piensa que el Salmo 51 trata con estos temas del adulterio y el asesinato. But Psalm 32 is a close parallel. Sin embargo, el Salmo 32 es un paralelo aproximado. I thought we would look through this psalm. It's only 11 verses. Por eso es que consideré apropiado que miremos este capítulo del Salmo, que son solo 11 versículos, And find some parallels to our study. y encontrar algunos paralelos con nuestro estudio que estamos viendo. Okay, let's begin with verse 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. So in verse 1,
the psalmist tells us that the one whose transgression is forgiven is joyful and greatly blessed by God. Nos dice entonces el versículo 1 que al que se le ha perdonado la transgresión es bienaventurado, o sea, gozoso por el perdón de Dios. In verse 2, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. so the man who is blessed in this psalm is the one who the Lord does not impute iniquity. Entonces el bienaventurado o bendecido es aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad, And he is an honest man. sino que es un hombre honesto. It says, and in whose spirit there is no deceit. Y en cuyo espíritu no hay engaño. The man who finds great blessing and joy in his relationship with the Lord is honest with himself and with God. Entonces, un hombre o una mujer que son siervos de Dios son honestos consigo mismo. And he receives forgiveness because of his confession of sin to Y God. cuando peca, recibe perdón a causa de la confesión de pecados que hace a Dios. Pero comienza con la honestidad. Now, in verse 3, the psalmist talks about the effects of sin upon his body, his physical body. Ya en el versículo 3 el salmista comienza a hablar de los efectos del pecado en su cuerpo físico. And this closely parallels David's experience. Aquí es donde les decía que este es un paralelo cercano con la experiencia del rey David. Okay? Verse 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. And verse 4. Y el 4 también, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. When I kept silent about my sin, he experienced suffering. Dice, cuando callé respecto a mi pecado, experimenté el sufrimiento. In this case, the suffering was not only emotional or spiritual, but also physical. En este caso, el sufrimiento no solo fue emocional o espiritual, sino que también físico. In verse 4, he says, and day and night your hand was heavy upon me. Dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, o fue pesada tu mano sobre mí. Is this man happy? ¿Creen ustedes que este hombre al que se describe aquí es un hombre feliz? No. Is he at peace? ¿Está en paz? No. Tampoco. He is suffering. Este es alguien en sufrimiento. Why is he suffering? ¿Y por qué en sufrimiento? ¿Por qué está sufriendo? Sí. Yes, but what does it say in verse 3? Sí, pero ¿qué dice antes en el versículo 3? When I kept silent about my sin. Cuando callé sobre mi pecado, respecto a mi pecado. So he knows where the problem is. Entonces él sabe dónde está el problema. Not only has he become caught up or trapped by sin, No solo que ha sido consumido por el pecado, but he is not willing to acknowledge his sin to God. sino que no está dispuesto a confesar sus pecados a Dios. And there is no peace, there is no joy in that experience. Por lo tanto, no hay paz, no hay gozo cuando uno experimenta eso. But now things are going to change in verse 5. En este caso, ¿verdad? Entonces en el versículo 5 la cosa cambia. Verse 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Now he turns perhaps because of the suffering, which undoubtedly was true and real as a result of his suffering. Ahora como resultado de su sufrimiento, dice que no encubrió su iniquidad. He turns to acknowledge his sin.
Entonces luego él comienza a confesar o a reconocer sus pecados, confesar sus pecados a Dios. I acknowledge my sin to you. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová o a ti. When we sin, we may sin against others, it's true. Perdón, y no encubrí mi... bueno, mire, cuando uno peca no solamente contra, not against other people only. Well, let me just say it another way. When we sin, we many times are sinning against other people. Mire, cuando nosotros pecamos, muchas veces estamos pecando contra otra gente. But the first person that we sin against is God. Pero la primera persona contra quien pecamos, antes de todo, es contra Dios. He had to acknowledge to God his sin before he could deal with any other person. Entonces este hombre tenía que confesar primero sus pecados a Dios antes de tratar con los demás. Well, it says he confessed his sin and his transgressions or his acts of sin to God. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Dios And what did God do? y los actos de pecado. ¿Y qué hizo Dios con él? Well, it says that God forgave him. Dice que Dios le perdonó. And that's true for all of us. Eso nos pasa a todos nosotros. When we sin, the worst thing we can do is to not confess it. Cuando nosotros pecamos, lo peor que podemos hacer es no confesarlo. And I would say it's not only confession, but it's also turning away from our sin. No solo la confesión, sino que diría también darle la espalda al pecado. It is not sufficient to just continually confess your sin. Porque como sabemos, no es suficiente uno confesarse y vivir después continuamente en el pecado, en ese ciclo. 1 John chapter 1, verse 6. Como dice 1 Juan 1:6, If we walk in the light, as he is in the light, que si andamos en luz como Él está en luz, we have fellowship with one another. tenemos comunión unos con otros. So, communion with God includes confession and obedience. Entonces la comunión con Dios, communion with God, Communion with God requires not only confession, but Sí. also obedience. eso es no solamente con la confesión de pecados, sino la obediencia al no estar pecando. Verse 6. 6. En el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verse 6 is interesting. It says, pray to him while he may be found. El versículo 6 es bastante interesante. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. And then he says, surely in a flood of great waters they will not reach him. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. The time to confess your sin, the time to obey God is now. Entonces el tiempo de confesar tu pecado, de obedecer a Dios, es ahora. Because in the phrase it says to pray and let's say pray in a time in which he may be found, or when you may be found. There are times when it's too late. Donde dice ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, básicamente está diciendo que no espere, que puede llegar un tiempo en el que ya sea demasiado tarde. Before the results of your sin is fully known and manifested. Antes que los resultados de tu pecado sean conocidos y manifestados completamente, Turn from your sins. antes de eso, mejor dele la espalda a los pecados. Don't wait until the punishment is so great that nothing can be done. No es necesario esperar hasta que el castigo sea tan grande que ya no se pueda hacer nada. O sea, hasta que se salgan las cosas de las manos. Now in verse 8, he moves to, read 7, sorry. El versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación
me rodearás. So, in repentance, he says, you are my hiding place. Entonces, en el arrepentimiento, ¿verdad? Dice, tú eres mi refugio, You preserve me from trouble. me guardarás de la angustia. Don't wait. Turn from your sin now. Le reitero, no espere, mejor dejen los pecados ya. And God can deliver you from the foolishness of your sin. Y Dios puede librarte de la necedad de tus pecados, de lo que estás haciendo. You surround me with songs of deliverance. Dice al final del versículo, con cánticos de liberación me rodearás. Okay. Now, verse 8. 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. So, what is the promise that God gives to us? Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da a nosotros? I will instruct you and teach you in the way you should go. Que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, como dice aquí. I will counsel you with my eye upon you. Sobre ti fijaré mis ojos. Who does not need to be taught and counseled by the Lord? ¿Quién no necesita ser enseñado y que los ojos del Señor estén puestos sobre él o ella? We all need that. Todo mundo necesita eso. How many of us would not want to be not only counseled by the Lord, but that His eye should be upon us? ¿Cuántos de nosotros no solo quisiéramos que Dios nos cuide, sino que sus ojos nos estén vigilando, o sea, estén sobre nosotros? He then gives an interesting challenge in verse 9. Bueno, entonces en el versículo 9 plantea un reto interesante. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. That's extremely funny I, I think in this culture, the term caballo is often used to describe an ignorant or foolish person. Sí, creo que en esta cultura de aquí el país usamos la palabra caballo muy común, entonces es difícil no sonreír un poco. Pero podemos de cierta forma captar el concepto que quiere transmitir el autor. I was going Yeah, but to. he was just talking about how we take Yeah. horse. I was driving in downtown Esteli one time, Sí, una vez estaba manejando hace bastante tiempo ahí en la calle central de aquí. and I made a mistake, at least in the eyes of another driver. Entonces él como que no se paró en un alto y venía otro conductor. And when he shouted caballo to me, Entonces I knew what he was saying. He sí, thought I was stupid. le dijo no sé, un taxista, ¿verdad? Hablando de oreja, el burro. Le dijo, él escuchó la palabra caballo o tal, saber qué cosa, pero sí, eso, caballo. Él sabía que era un insulto, porque aquí lo usamos mucho como, le damos mucha, ¿cómo se llama eso, hermano? Jerga Well, nacional. Bueno, very, very interesting picture. Don't be like a horse or a mule that have no understanding. o mula, que es otra, también para decir torpe, caballo, mula, aquí es torpe. Burro. Tal vez en otros países no tanto, pero creo que sí, ¿verdad? O sea, burro, no te O parques. burro. Sí, sí, no. Mule, it's the same, you know. A mule is half donkey and half horse. Well, anyway, the point is, animals act Sí. in stupid ways. El punto es ese, que aquí está la imagen de animales, porque los animales no tienen razonamiento, entonces actúan de manera al impulso, al instinto. And he's really saying, don't be a fool. Básicamente lo que el autor aquí está diciendo es no seas un necio, And he says these animals are only controlled o no seas, ya me entienden, dice, estos animales son solo, dice, que han de ser sujetados con cabestro by the bit and the bridle. y con freno. And it says, otherwise they will not come near you. Dice, sigue diciendo, porque si no, no se acercarán a ti. One could say that under the power of sin, we can be almost animalistic in our actions. Uno puede decir, fíjese que
bajo la influencia del pecado uno puede comportarse como animal, tener acciones como animales. lacking sense, lacking good judgment, Por ejemplo, el perder el juicio, el perder el sentido común, engaging in self-destruction through extreme disobedience. la desobediencia extrema puede traer la autodestrucción también. O sea, el pecado puede ser así de intenso. Could be that intense. Yeah. So, don't be a horse or a mule. Entonces, como dice aquí, no sea caballo, no sea mula. Now he says in verse Eso está en el 10, versículo 9. verse 10, Ahora en el 10, Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. it is so true that many people think that the best life is the life in which they do the things they want without any concern for what the Lord plans or what is good or right. es muy cierto, es tan cierto en el mundo de hoy en día que mucha gente piensa que ellos quieren vivir la vida a su manera, hacer lo que quieran porque pueden, sin ningún tipo de consideración a qué es lo que Dios desea para ellos. But many are the sorrows of the wicked. Sin embargo, muchos son los dolores del impío. To deny God, Mire, negar a Dios, to refuse to obey Him, rechazar a obedecerle, to refuse to confess your sins to Him, rechazar a confesar sus pecados a Él, is going to bring sorrow. les va a traer dolor, pesar, lamento, Many sorrows. muchos lamentos. The opposite of that is the one who trusts in the Lord. Lo opuesto a eso es naturalmente a aquella persona que confía en el Señor. Now, I asked earlier, who of us does not need the counsel of the Lord? Hace rato os preguntaba, ¿quién de nosotros no quiere el consejo de Dios, los ojos de Dios sobre uno? Which of us don't want the Lord to have His eye upon us? ¿Acaso no queremos que los ojos de Él estén guiándonos también? And instead of sorrows, He promises loving kindness to all. Loving kindness shall surround him. Entonces, la obediencia en vez del lamento le trae a uno la amabilidad de Dios, el gozo también. I desire the loving kindness of God, Entonces yo deseo el amor y la amabilidad de Dios en mi vida. and I trust you do too. Yo sé que ustedes también. We must be honest with ourselves. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, We must be willing to confess our sins. estar dispuestos a confesar nuestros pecados, We must be willing to turn from our sins. dispuestos a darle la espalda a nuestros pecados. And the Lord will surround us with loving kindness. Y el Señor nos va a rodear de amor y ternura. Last verse, number 11. El 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. All right, to the righteous, to the person who is living righteously, Entonces, para quien vive piadosamente, to the person who lives in truth, para aquellos que viven en la verdad, there is great joy. les espera gran gozo. As he says, shout for joy. Como dice, cantar con júbilo. This is the life God offers to those who fear him and love him. Esta es la vida que Dios le ofrece a todo aquel que le teme y le ama. I'd encourage you to reread this psalm many times. Está bonito este salmo, le animo a que lo leamos varias veces, es corto. And in this psalm, we see the promise of blessing and joy. And we see the ultimate sadness that comes to those who do not regard God. En este salmo encontramos ambas cosas, la promesa del gozo, del amor, del cuidado de Dios y lo opuesto, el que es el lamento, el dolor y una vida miserable. Okay. Are there any questions? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo leído?
Let me go. Oh, okay. We have a question over here. Este salmo aplica solo para creyentes en pecado o puede aplicar las consecuencias a personas que no creen. If this Is it written to the believer or the believers, unbeliever? or no, or this could apply to people that are just unbelievers, or this kind of life, Yeah. or This discipline. is specifically written to the believer, Mire, el Salmo 32 fue escrito específicamente a creyentes, but we could also say that the unbeliever who lives in disregard of God, of course, is also going to suffer in this life. sin embargo, los creyentes que viven pues en desobediencia a Dios, que no creen en Él, también les va a pasar lo mismo que está escrito aquí. But if we look back at the book of Hebrews, we also see that God disciplines his children. Pero sí, la disciplina, como dicen en hebreo, la disciplina de Dios está sobre sus hijos. So the answer I would give you is it's directed to the believer, Entonces le diría, hermana, esto fue escrito para creyentes, but the consequences of sin for the believer and the unbeliever could be similar in this life. pero las consecuencias de los pecados para creyentes e incrédulos son similares en esta vida. But it's different when God disciplines his child to bring him back. Eso sí, es diferente cuando Dios castiga o disciplina a sus hijos para traerlos de vuelta al redil. The unbeliever may just be receiving the punishment for his sins in this life. Y en el caso del incrédulo puede recibir el castigo, experimentar todas las cosas malas que esperan las consecuencias del pecado en esta vida. We're not talking about Pero no para traerlo de vuelta al redil, porque no es parte del redil. yeah, we're not talking about the eternal punishment. That's Sí, a different. además del castigo eterno, que eso es otra cosa. Any other question? Otra pregunta, duda. Yo estaba, ahorita se me vino un pensamiento y cuando Dios llama a sus hijos, puede ser que el hijo, aunque Dios lo llame con disciplina, no venga a Dios. God, ¿Qué piensas God de can eso? call. He calls you back from sin, but is it possible that we don't come back to Him? Yes, of course. Not every believer who is disciplined by God will ultimately return to Claro. obedience. No todo creyente que sea llamado al arrepentimiento por parte de Dios va a regresar a Él. An example from the Old Testament would be King Saul. Un ejemplo del Antiguo Testamento sería el rey Saúl. He never recovered spiritually. Saúl no se recuperó espiritualmente nunca. If you go to what was cited in the passage of 1 Corinthians 11, Si uno mira lo que está citado en 1 Corintios 11, there was an abuse of the Lord's Supper. recordemos que en el caso de la Santa Cena, donde había abuso dentro de la iglesia, Paul says some are sick donde Pablo dijo, algunos están enfermos and some sleep. y otros duermen. In other words, the punishment by God for their sin was great enough that they had their physical lives taken from them. Donde dice dormir equivale a morir. Entonces, o sea, fue tanto el abuso de algunos creyentes ahí en Corinto que Dios les quitó la vida física. But there's nothing in Scripture to say that if a person is a believer, they will ultimately recover. There's no Pero teaching no, like la that. Biblia no enseña que garantía de que Dios hace el llamado al arrepentimiento al cristiano pecador y que Él va a acudir. No, mucha gente nunca se reconcilia si se muere. We also, another thing comes to mind is a statement made in 1 John 2:28, which we read earlier. And he talks about when Christ is manifested, we would be in shame at his coming. Si uno, 1 Juan 2:28 se me vino a la mente que es cuando Cristo sea manifestado, muchos padeceremos vergüenza. That would also be an indication not everybody's going to recover spiritually. Esos son también indicios, señales de que efectivamente no todo el mundo se recupera espiritualmente. Okay. Any other questions before we wrap this Bueno, up? muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de culminar la clase por el día de hoy?
we've got some questions here. I'm going to have to just leave them for next week, but I'll go through them quickly next Aquí hay week. preguntas, dice preguntas de estudio del capítulo, chapter 7 del capítulo 7, pero las podemos ver brevemente en la próxima semana si Dios quiere. Y antes de ir al capítulo 8. All right. Bueno, Any other questions? ¿alguien algo más que decir? Si no, Okay. All right. gracias por If haber there's not, venido, gracias por escucharnos. all right.